Estamos grabando otra vez. Los tipos que no sé qué pasó, me da la impresión de que puse 30 minutos en vez de 40. Bien. Bueno, insisto con que se muteen, por favor, con mucho ruido ambiente. Eh, bueno, estábamos hablando de, bueno, exactamente, cuando cae el Imperio Romano, entonces hay una opción que tengo yo ahí. Ahí está, tuve que aplicar el rigor y lo silencié a todos. Cualquiera que quiera hablar, levante la mano en cualquier momento, ¿eh? Y el que quiera dormir también. Bueno, el tema es que cuando... no es necesario reiterar el presente si estabas en la primera, ¿no? ¿Está? O sea que muchos ni van a venir, pero bueno, hacen bien. Bueno, el tema era que estábamos hablando de cuando los vikingos, ¿no es cierto?, invaden Europa, cae el Imperio Romano, y entonces todas las poblaciones se ponen alrededor del señor feudal, de los castillos, ¿viste? Y el señor feudal era los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, Pilar, no te hagas problema, te tenemos presente, aunque no lo hayas puesto en la primera parte. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, bueno, este tipo, claro, les daba protección y todo esto, pero no era gratis, ¿no? Ustedes habrán visto quizás en alguna película o demás, sino que les cobraban impuestos. Y cuando se llevan a cabo las cruzadas, Europa es liberada, se recupera Europa para los europeos, entonces todas las poblaciones cansadas de los abusos de los feudales, ustedes recuerdan que los tipos terminaron todos guillotinados, se expanden, y entonces hay una notable expansión del comercio. Entonces ahí empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de sociedades un poco más formadas, las que se llamaban las compañías de Indias, incluso manifestaciones de, estas eran sociedades con responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el tipo que ponía el barco, el único capital que arriesgaba era el barco, e iba distribuyendo ganancias entre los que iban remando, ¿eh? Los tipos se iban, daban la vuelta al África, llegaban hasta la India, y les pagaba lo que iban remando con las ganancias que iba obteniendo. Pero el único capital que comprometía era el barco. Si el barco era atacado, se hundía, qué sé yo, ahí terminaba su responsabilidad, ¿sí? Y en esa época empiezan a aparecer también en la Edad Media los primeros letras de cambio que van a dar lugar a los títulos de crédito, ¿no es cierto?, que son tan importantes para nosotros hoy. Y después, vamos a ir un poco más, avanzando un poco más rápido. Bueno, ahí teníamos durante la Edad Media lo que eran los tribunales comerciales, que en realidad no había tribunales, sino que eran los propios comerciantes los que solucionaban sus diferendos, como le dije antes, mediante tribunales de equidad. O sea. Hay una película muy interesante que Jorge le recomienda siempre, ¿no es cierto?, que incluso vos se la subís, que es la del Mercader de Venecia. ¿Mm? Sí, hay distintas versiones. Hay filmaciones de obras teatrales, o está la película que trabaja De Niro. No, Al Pacino. Es muy interesante. Al Pacino, perdón. Es muy buena es muy interesante que la vean antes de ver títulos de crédito, porque ustedes van a ver la película y van a ver una película que es muy linda, pero una vez que hayan visto títulos de crédito, una vez que vean de nuevo la película, van a tener toda otra interpretación, que es el análisis de lo que hacemos nosotros como abogados, de lo que es un título de crédito. Entonces, van a ver la película de otra forma. Es muy buena. Y aparte, si leen algo, y si la leen, ven un cacho de cultura que no les viene mal, que es ver algo de Shakespeare, que también está bueno. Digo. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama? Y bueno, y empieza a formarse, ¿no es cierto?, con esas reglas que se dan los propios comerciantes, esos tribunales de los propios comerciantes, y esa expansión del comercio y la posibilidad de comerciar entre distintas plazas, lo que se conoce hoy, aunque a mí no me gustan los términos que no estén en nuestro idioma, pero lo que se conoce como lex mercatoria, ¿sí?
empieza a formarse el estatuto, el comerciante empiezan a aparecer reglas especiales para comerciantes, empiezan a aparecer tribunales para comerciantes, y reglas internacionales para el comercio. Cuando finaliza la Edad Media, se sanciona el Código de Napoleón, y el Código de Napoleón ya trae en una de sus primeras modificaciones unas normas sobre sociedades, normas rudimentarias, pero ya aparece la madre de todas las sociedades que vamos a estudiar, que es la sociedad colectiva, y también un poquito más adelante la sociedad anónima, una sociedad con una responsabilidad ya limitada respecto de los socios, que tenían muchas particularidades, no son como las conocemos hoy, pero ahí están los primeros vestigios, las primeras formaciones societarias. Empiezan a aparecer también normas sobre insolvencia, sobre concursos y quiebras, ¿no es cierto? Y bueno, y avanzando un poco más en el tiempo, llegamos al siglo XX, desde los años 1900, acá en Argentina, ya a partir de la Asamblea del año 1813, incluso antes teníamos varias normas que nosotros habíamos traído sobre comercio de España, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en el siglo XX es interesante ver lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, cuando llega la Segunda Guerra Mundial ya tenemos códigos establecidos, los países que están codificados, el Common Law inglés que carece de codificación, que son normas de precedentes, pero lo que se da a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial, que involucra a los principales países de todo el mundo, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, las industrias que estaban volcadas todas a la guerra, deben reconvertirse para orientar su producción nuevamente hacia la sociedad civil, ¿sí? Entonces aparecen los grandes tomadores de fondos, aparecen las aseguradoras, los bancos, las AFJP, que toman fondos de sus clientes y se ven necesitados de invertir esos fondos, ¿no es cierto?, en favor de sus propios clientes, y entonces ahí aparece lo que se llama la securitización o la titulización, ¿no es cierto?, la transformación de activos en títulos que circulan, garantizados por esos propios activos alrededor del mundo, y te sentás frente a una computadora y podés comprar una obligación innegociable, una acción de la bolsa de cualquier mundo. ¿Y qué pasa acá en Argentina? Bueno, en nuestro país nosotros veníamos con la concepción, es muy importante ver lo que pasa en materia contractual, nosotros veníamos con la concepción de Código Civil, ¿no es cierto? Tuvimos durante ciento y no sé cuántos años un Código Civil y un Código de Comercio. El Código de Comercio era anterior al Código Civil, pero se volvieron obsoletos, vetustos. El Código de Comercio era muy anárquico, tenía un montón de artículos, después artículos derogados, una ley, más artículos, otra ley en el medio, o sea, ley de sociedades, ley de concurso, ley de patente, ley de cheques, ley de lo que ustedes quieran, de seguros, estaban en el Código de Comercio, y los artículos originarios derogados. Era indispensable hacer una reforma. ¿Cómo viene esta reforma? No solo era indispensable hacer una reforma positiva, sino que la reforma de la ley, por supuesto, viene siempre acompañado de la evolución general de la sociedad y del derecho dentro de la sociedad. El Código Civil tenía un concepto de contrato derivado de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Seguramente ustedes lo habrán estudiado en la escuela secundaria. Esos principios, que son los principios básicos del liberalismo, determinaban que el hombre, en términos genéricos, era suficientemente fuerte como para sentarse frente a otro hombre y reglar sus derechos, ¿no es cierto? Eso implicaba que al poner la firma al contrato quedaba obligado y el juez no podía meterse en la contratación. Bueno, esto generó innumerables abusos, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque la sociedad evolucionó hasta a lo que conocemos como hoy. Ustedes díganme si ustedes quieren ir a contratar una medicina prepaga, una caja de ahorro, una cuenta corriente, un seguro, comprar un celular, una línea telefónica, si ustedes pueden sentarse a negociar con el co-contratante. De ningún modo te ponen papelito A o papelito B, firmás y si te gusta bien, no. ¿Tá? Entonces, esta realidad fue necesario ir adaptándola, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Reaccionó la doctrina, reaccionó la jurisprudencia, y
Y mientras tanto se producen cambios políticos muy importantes, porque en la década del 80, a finales de la década del 80, gana las elecciones, el sistema político eh, cambia sustancialmente, de un sistema estatista pasamos a un sistema liberal, como fue el gobierno de Carlos Menem, que acaba de fallecer hace poco, y entonces se empiezan a introducir en nuestro derecho eso que yo les decía antes, ¿no? Institutos que provienen del derecho anglosajón, como el fideicomiso, que es un contrato muy utilizado, suena feo, no sirve, pero no es tan complicado, el contrato de leasing, la ley de obligaciones negociables, se modifica la ley de concursos y quiebras, ¿sí? Y aparece la ley de defensa del consumidor. ¿Sí? Fíjense que todas estas normas, todas estas disposiciones son, digamos, patas que sostienen nuestro sistema capitalista. ¿Sí? Fíjense que Marx proponía que no hubiera leyes laborales. Y parece un sinsentido, ¿no? Que precisamente Marx proponga esto. ¿Por qué? Porque él decía que si no había leyes laborales, el empresario iba a abusar tanto, sin límites del trabajador, que el trabajador necesariamente iba a llevar a cabo la revolución, todo esto que nunca se hizo. Bueno, todas estas son patas que sostienen el sistema, la ley laboral, la ley de defensa del consumidor, las relaciones con el consumidor, este, cuando eh, desde que se sanciona la ley de defensa del consumidor, cambia muchísimo. ¿Sí? Fíjate que ustedes y yo, cualquiera de nosotros vamos a comprar una plancha y te dicen, bueno, puedes cambiarla acá dentro de 3 días, te dan una garantía, pim, pum, pam. Antes ibas a comprar una plancha. Si te andaba bien y si no, arreglate. No existía esto. Esto fue necesario que se modificara, que se cambiara también. La defensa del consumidor, la ley 2440, es una ley que hay que saber bien, porque es bastante importante. Entonces, todo ese bagaje de derechos, junto con lo más importante, que casi me estaba olvidando, que fue la modificación de la Constitución, ¿sí? Se sanciona, se modifica la Constitución, sustancialmente se introducen en la Constitución derechos como los derechos del consumidor, que antes no estaban, ¿sí? Y se produce lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Esto tengámoslo en cuenta porque ahora vamos a hablar un poquito de puentes del derecho mercantil, que es lo último que vamos a hablar hoy. Y entonces necesariamente cae Maduro que era indispensable modificar la legislación civil y comercial, y entonces se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, que recoge los principales institutos que ya tenían los códigos civil y comercial, que en materia comercial, eh, algunos dicen que se comercializa el Código Civil, otros dicen que se civiliza el derecho comercial, a nadie le importa nada, sino que en el Código Civil y Comercial de la Nación se recogen un montón de contratos, de formas contractuales que eran utilizadas comúnmente en el comercio, ¿sí? Y además se mantienen separadas algunas leyes, como la ley de sociedades, la ley de seguros, que son normas complementarias, la ley de quiebras, la ley de marcas y patentes, la ley de letra de cambio, la ley de cheque, y así algunas que otras más que no recuerdo, entidades financieras. ¿Sí? Bueno, eh, bien. Así estamos hoy. Este es el panorama de nuestro derecho civil y comercial. En el Código Civil y Comercial es importante destacar que existen ahora sí un poco más reconocido, de acuerdo a nuestra realidad, tres formas contractuales. ¿Sí? Está el contrato por adhesión, que es ese contrato del que veníamos más o menos hablando, que todos firmamos todos los días cuando subimos al bondi, o cuando vamos en subte. Yo no puedo decir, bueno, como me bajo una parada antes, cobrame menos, no hay nada que hacer. Firmás acá, viajás y pagás lo que te dicen, y si no, te vas. El contrato de consumo, no todos los contratos de adhesión son contratos de consumo, la mayoría de los contratos que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana son de adhesión y son de consumo también porque somos consumidores, pero hay empresarios que firman contratos de adhesión que no son de consumo. Vamos a desarrollar un poquito de eso más adelante. Hay normas de interpretación en favor de la parte más débil, hay normas de interpretación contractual que vamos a ver un poco más adelante también antes de empezar con los contratos, y después que queda así residualmente ese contrato paritario, ese contrato de la Revolución Libertadora, en donde las partes son equitativamente fuertes para negociar sus derechos, y entonces después es difícil quejarse. ¿Eh? Bien, ¿cuáles son las fuentes de nuestro derecho mercantil? La primera principal fuente, volvemos a esto de la constitucionalización. ¿Qué es la constitucionalización?
Tradicionalmente cuando nosotros estudiábamos, yo, Jorge, teníamos, la Constitución estaba reservada para el derecho público, el derecho administrativo, la meca del derecho privado, la cima del derecho privado, la montaña del derecho privado, la punta, era el Código Civil. ¿Sí? El Código Civil, reformado por Bordas, Amillas, bla. Todo esto se fue modificando y se cambió. Entonces ahora se ha dicho que se constitucionalizó el derecho privado. Es decir, la principal fuente del derecho, de todo el derecho privado, incluyendo el derecho comercial, que es parte del derecho civil, es la Constitución Nacional. Y ahí encontramos derecho de defensa del consumidor, el derecho de asociarse libremente, que es la base del derecho societario, para comerciar, ¿no es cierto? Bien, esa es la principal. Después, la segunda fuente que viene en orden jerárquico es el Código Civil y Comercial de la Nación, en todas aquellas normas mercantiles previstas ahí en el código, sobre contratos, interpretación de los contratos, este, hay una parte orgánica, genérica, sobre lo que son títulos valores, hay otra parte también orgánica y genérica sobre lo que son las asociaciones que incluyen las fundaciones, las sociedades, y la verdad, más allá de las leyes específicas. Bien, entonces esa es la segunda fuente del derecho comercial. Y la tercera, una que es muy importante, que es la costumbre. En materia comercial la costumbre es muy importante. Y uno de los ejemplos que tenemos de costumbre como fuente del derecho es la referente a los títulos de crédito, los letras de cambio, los pagarés, ¿sí? Que fíjense que cuando hubo necesidad en la Edad Media de reemplazar la moneda, los tipos llevaban el oro arriba de los barcos y los atacaban y se afanaban y todo era un quilombo. Entonces había que llevar toneladas de moneda de un lugar al otro. Entonces dijimos, algo hay que hacer para reemplazarlo. Entonces se reemplaza la moneda por un papel. Pero ese papel, para dar seguridad, al principio tenía sellos lacrados y firmados de los nobles que lo garantizaban. Después todos estos nobles le cortaron la cabeza, pero sin embargo, se siguieron advirtiendo las ventajas de poder tener un papel que garantizara que al que lo llevara se le pagara. ¿Mm? Ahora, para darle seguridad jurídica, los comerciantes se pusieron de acuerdo en las formas que tenía que tener este papel. Y los utilizaron durante cientos de años hasta que después una ley viene y recoge todas esas formalidades en la ley que tenemos nosotros de la de cambio y pagaré y la ley de cheque. Este es uno de los ejemplos más importantes de lo que es la costumbre. Cuando vos al comerciante le querés imponer una determinada norma sin que él la apruebe, sin que esté acostumbrado, fracasa, ¿no? Acá se quiso reemplazar lo que se llamaba el cheque volador, ¿sí? El cheque postdatado, que generaba mucha corrosión en el comercio, por una factura que se llamaba factura de crédito. Y el comerciante no quiso pagar. Entonces se rodeó a esa factura de crédito de ventajas impositivas. Nada. Se le dio carácter de título ejecutivo. Nada. Se le puso sanciones para que no lo utilizaba, multas, nada. Tuvieron que modificar la ley de cheque y sacar que era algo mucho más potable para el comerciante y sacar el cheque de pago diferido. ¿No, Jorge? Sí, señor. El cheque de pago diferido además nace no solo para evitar que estén volando los cheques, sino que en aquella época el ministro de Economía, que era amigo del muchacho este Domingo Felipe Cavallo, estimaba que existe algo que se llama creación de dinero secundario. Entonces, no solamente el Banco Central emitía, sino que si ustedes agarraban, cada uno de ustedes, 100 cheques y le ponían $1.000.000 a cada cheque, habrán emitido 100 millones de pesos. Entonces eso modificaba la base monetaria y entonces eso le formaba un descontrol importante. Cuando crean el cheque de pago diferido y hacen la modificación en la ley de cheques de un endoso al cheque común y 2 endosos al cheque de pago diferido, entonces cortan eso y hacen que la gente no pueda estar transmitiendo y estar pasando el cheque de mano en mano. Esa es la génesis del cheque de pago diferido. Ahora, fíjense cómo se ayorna y cómo va cambiando la cosa.
que hoy tenemos tres tipos de cheques dando vueltas. El cheque común, el cheque de pago diferido, el e-cheque, el cheque electrónico. Mientras que el cheque común tiene un solo endoso por transmisión, y el cheque de pago diferido tiene dos endosos para dos transmisiones, el e-check tiene endoso ilimitado, y esto es porque el Banco Central, de alguna forma, quiere que la gente, la empresa, empiece a utilizar los cheques electrónicos para, para pagar, y no tanto en efectivo. Entonces, tiene una doble regulación. Te pone un cargo del 1% a los movimientos en efectivo, cuando vos querés retirar dinero en efectivo del banco, y te dice, bueno, tenés libertad ilimitada de la transmisión del título del e-check. ¿Para qué? Y bueno, para que no te cueste, para transmitir la plata sea más económico. Entonces, hoy te da esa ventaja el e-check. Y es un poco lo que estaba contando ahora el doctor Cosentino, que habla sobre la dinámica que tiene el derecho y cómo la costumbre, la repetición del acto va haciendo que algo pueda suceder. En algún momento lo limitarán, o no, no lo sé, pero hoy, y sobre todo el año pasado, con el tema de la pandemia, de la cuarentena, el e-cheque explotó, y entonces todos los bancos se vieron obligados a sacar el producto y empezar a operarlo porque necesitaba que la empresa pueda transaccionar dinero y no podían retirar dinero en efectivo, porque la gente no podía salir a los bancos. De hecho, el Banco Central limitó la extracción de dinero a 500.000 pesos, 350.000, y ahora la bajó a 150.000. O sea, si quieren retirar dinero del banco, tienen que sacar no menos de 150.000 pesos por ventanilla. Por eso aumentaron también de 10.000 a 50.000 los límites de extracción en los cajeros automáticos. Pero bueno, es por cómo se van dando las cosas y las circunstancias en el mercado. Bien. Eso vamos a desarrollar un poco más cuando veamos títulos, ¿sí? De hecho, tenemos una clase puntual de cheque, así que es el día que se entregan las notas del parcial. A ver. Este, esta materia, en materia de títulos, es una materia bastante complicada. Bueno, vamos a ver algunos rudimentos básicos y tratar de hacerla más sencilla. La costumbre. Entonces ustedes después agarran algún libro y fíjense qué es la costumbre, ¿no? La repetición de actos llevada a cabo por una parte importante de la sociedad con la creencia de que responden a una obligatoriedad, a una obligación. ¿Mm? Generalmente la costumbre se termina transformando en ley positiva. Estas tres fuentes son las fuentes en las que todos los autores que ustedes agarren van a coincidir. Después hay algunos que agregan, unos sí, otros no, la jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser una fuente del derecho, no todos están de acuerdo, pero sobre todo hay determinada jurisprudencia que se transforma en obligatoria. No sé si ustedes han visto procesal, eh, saben o saben lo que es un fallo plenario, ¿vieron? Porque las cámaras, por una cuestión de división del trabajo, se dividen en salas, ¿sí? Y no toda por ejemplo, en el foro comercial eh, hay 6 salas distintas, A, B, C, D, E, F. Cada sala tiene 3 camaritas. Y de repente puede pasar que haya temas que se repiten, ¿sí? Cuestiones muy comunes, por ejemplo, en materia de seguros, que la aseguradora no te paga. Entonces, un tema va a la sala A, otro va a la sala B, y por ahí tienen criterios diferentes. En determinadas condiciones, la Cámara está obligada a reunirse en un pleno de todos los integrantes y a decidir por mayoría cuál es el criterio que debe prevalecer. Eso es lo que se llama un fallo plenario. Ese fallo es obligatorio para la propia Cámara y para los jueces de las instancias inferiores. Es obligatorio hasta que no sea dejado sin efecto por otro fallo plenario, o sea, puede ser obligatorio por años y años. De hecho, hay plenarios que fueron dictados hace 50 años y son obligatorios, o porque una ley posterior, o porque la Corte lo deje sin efecto, si no es obligatorio. Esos fallos plenarios suelen ser fuente de derecho porque inciden en la modificación, por ejemplo, en el caso que veíamos recién, de los contratos de seguro, ¿sí? O fallos que no son plenarios, pero que se repiten por parte de la mayoría de los jueces, dan lugar a modificaciones, que puede decirse que entonces, con ciertas restricciones, la jurisprudencia
fuente del derecho comercial. Algunos al final de todo agregan la doctrina, yo la verdad que no lo pondría, pero bueno, si ustedes de acuerdo, por ejemplo, creo que Vítolo, el libro de Vítolo, aparece la doctrina como fuente del derecho, bueno, yo no le voy a poner mi criterio, simplemente quiero que al momento en que se les pregunte, ustedes lo funden. Y, bueno, para mí sí, por tal cosa, para mí no por tal. No, fulano dice que sí. Este es el orden de las fuentes, son las fuentes del derecho comercial y el orden de esas fuentes, en orden de importancia. Lo último que les voy a decir está relacionado con, yo no sé si puse media hora, se va a volver a cortar, son 5 o 10 minutos nomás que me faltan. Está relacionado con esto que estaba en el Código de Comercio y que ustedes zafan de estudiar, pero que tengo que mencionárselos, que es el Estatuto del Comerciante. ¿Sí? El Estatuto del Comerciante estaba dado por la definición del comerciante que estaba en el artículo 1. Un tipo que mediante una actividad regular hacía, una actividad mercantil regular hacía de ello su profesión habitual. Estaba presente el lucro ahí. Eso era una definición de comerciante. Esto no existe más, se borró, no está en el Código Civil y Comercial. También había normas, determinadas normas sobre capacidad, que eran un embole total, porque estaba dividido en distintas edades, el tipo que, el menor, viste, que tenía hasta no sé cuántos años, no me olvidé, por suerte, eso se quitó también, y está la capacidad común del Código Civil y Comercial de la Nación, con sus particularidades y sus excepciones. Capacidad para contratar, capacidad para comerciar. Artículo 1 y 8 dice muy bien el doctor. Y después estaban los actos de comercio. En el artículo 8 era un plomo total, eran 11 incisos que había que saberse casi de memoria de cuáles eran los actos de comercio, que eran no taxativos, que no estaban, o sea, que no tenían, y que a su vez hacía una clasificación, ¿no es cierto? Y que, digamos, no incluía todos los actos de comercio porque no podía incluirlos, hablaba del transporte marítimo y del transporte terrestre, y claro, no decía nada del transporte aéreo, porque cuando se sanciona el código no había aviones, pero dice que sí lo es, ¿no? Bueno, todo eso también fue quitado. Y lo último que formaba parte del estatuto del comerciante eran dos cosas que sí tienen relevancia hoy. Una sustancial, que lo vamos a ver unas clases más adelante, y que está en los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación. Les voy a subir algo al campus en su momento, que es la fe de libros, la prueba de libros, ¿sí? ¿Por qué el comerciante tiene que llevar libros registrados? Es como una prueba preconstituida, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de llevar esos libros? Y finalmente la rendición de cuentas, que estaba prevista en el Código de Comercio, no en el Código Civil, y que ahora la rendición de cuentas está prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero no solo para comerciantes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es comerciante, pero que también debe rendir cuentas. Por ejemplo, si ustedes le dan un poder a alguien, mandante y mandatario, el mandatario le tiene que rendir cuentas al mandante. Todo aquel que administra un patrimonio ajeno, sea, o un negocio ajeno, más amplio, sea o no comerciante, tiene que rendir cuentas. Hay una forma especial de rendición de cuentas genérica en el Código Civil y Comercial. Eso fue lo único que se trasladó del Estatuto del Comerciante, que estaba previsto en el Código de Comercio, al Código Civil y Comercial de la Nación, y que tiene mucha vigencia. Ustedes no van a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación la palabra, fíjense, casi en el único lugar donde hay alguna referencia a la palabra comercio o comerciante es en la carátula, en el título, Código Civil y Comercial. Después la palabra comerciante, comercio, comercial fue borrada. El registro público de comercio se llama registro público, ¿sí? Ahí en el bajo fue mandada una ordenanza que sacara las palabras comercio, quedó registro público. La sacaron de todo el Código Civil y Comercial, ahora se llama empresario, titular de una empresa, no se llama más comercio. Lo último, y yo termino con esto, es lo siguiente. Esa vieja lex mercatoria que estaba compuesta por estas normas genéricas del Estatuto del Comerciante, más tribunales comerciales particulares y demás, con el paso del tiempo, la tecnología y lo que se llama lo que es la globalización. Ustedes saben lo que es la globalización. Bueno, hay un premio Nobel
un tipo que se llama Stiglitz, ¿no? Dijo que la globalización es la caída de las fronteras para el libre traspaso de bienes y servicios o personas entre estados. ¿Sí? Y esto es parcialmente cierto, pero con un ojito abierto y otro cerrado, porque ustedes saben muy bien que los bienes y servicios se transmiten libremente entre los estados del mundo, pero las personas no tanto, ¿no? Porque, sobre todo los que vivimos en el sur, ¿no? Que si queremos ir al norte, acá en nuestro país no tenemos muchos problemas, te piden una visa, eso, pero fíjense lo que pasa con los africanos y los árabes que quieren entrar a Europa y que los tipos se suben a una balsa y no los dejan y se mueren en el océano. O sea que tampoco es tan así. Yo diría que es el derecho de los más poderosos por sobre los más débiles. ¿Y nosotros dónde estamos? Entre los más poderosos no. Pero bueno, esta globalización tuvo en la década del 70, 80 un fuerte impacto con la revolución tecnológica. Entonces empezaron a desaparecer esos largos contratos y que iban y venían y empiezan a aparecer en una clase que a Jorge le gusta mucho, los Incoterms, que son términos abreviados que te ahorran todo un contrato. ¿Sí? Una cláusula que dice FOB ya te ahorra un contrato así de largo, lo vamos a ver en su momento, la contratación electrónica. Entonces empieza a aparecer una nueva lex mercatoria, organismos internacionales que dictan normas de comercio, tribunales internacionales para definir cuestiones entre estados y particulares, cuestiones mercantiles entre estados y particulares, o entre estados directamente, normas sobre jurisdicciones diferentes. Esto es la nueva, lo que es la nueva lex mercatoria. Yo les voy a subir alguna cuestión al campus más tarde, para todos aquellos que tengan interés en ver un poquito el medio, porque hay algunas cosas que me interesan. Bueno, la primera parte del curso es la parte un poco más pesada, ¿no? Cuando después empezamos con sociedades, como curso se hace un poco más entretenido. Arbitraje internacional, es verdad, se ha incluido incluso el contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial, y se forja, ¿sí? Esto del arbitraje internacional también forma parte de la nueva ley mercatoria, ¿sí? Básicamente entre comerciantes de distintas jurisdicciones y distintos lugares del mundo. ¿Sí? Bueno, Jorge, no sé si tienes algo más para agregar, si no nos vamos a ver el viernes. Yo doy sociedades el viernes, pero voy a estar por ahí orejeando. No, ahí vi que a pesar de que quisimos y que lo intentamos, se abrojó de nuevo el doctor Celentano y apareció ahí, vi la carita de él, Los voy a seguir fantástico. hasta siempre, Jorge. No se van a librar fácilmente de mí. Ese Y muchacho es el doctor Guido Celentano, que va a colaborar con nosotros, y como yo digo siempre, es lo único que pudimos conseguir. Bueno, qué sé yo, ahí está. pedimos disculpas al curso porque, bueno, se nos adosó en realidad. No es que lo pedimos, lo llamamos, le dijimos, no, se nos enganchó así como un abrojo, ¿vieron? Y bueno, está. Y por ahí también vi la pantallita de Pilar Ordóñez, que no sé si está con la mamadera dando vueltas, pero por ahí estaba. Bueno, Pilar, que fue mamá hace poco, también colabora con nosotros en la cátedra, cuando puede, se engancha y se prende, ¿sí? Yo, La ayudante realmente buena no puede estar acá hoy, que es Camila, pero van a ver que es la piola. Y pues no sé si tiene una audiencia o qué, pero bueno, va a estar siempre, va a hablar, mandar cosas, sí. Es Pero la que bueno, nos soporta a nosotros. y es que realmente trabaja. Santiago es el que va a estar con ustedes el viernes. Santiago es el más lindo de todos nosotros, claramente, así que lo van a poder ver. Bueno, no sé si ustedes tienen Es el algún... guachito rico. Sí. Cuando digo ustedes me refiero a todos los que estoy viendo en la pantalla, si quieren decir algo, acotar algo, preguntar algo, Le quedan 5 minutos. y si no nos vamos. O quédense ustedes, ¿no? Nicolás Cano, Paul Herreras, Martín Márquez, Joaquín Quiroga, ¿cómo les va? ¿Cómo llegaron a esta materia? ¿Qué se les ocurrió anotarse acá? ¿Qué les mintieron y le dijeron, es una cátedra copada? Candelaria se ríe. Van a zafar. Sí, es una fan. Anotate. Kiara está seria como foto de DNI, mirala. Bueno, después otro día, si quieren, me deliro hablando de Incoterms.
y es mi otra vida. Yo además de Derecho estudié Comercio Internacional, así que si quieren saber algo de eso, no sé nada, les puedo decir dónde pueden leerlo, porque la verdad es que no sé cómo me recibí, cómo llegué a eso. Pero bueno, los Incoterms van cambiando todos los años, o cada tanto, cuando se hacen las reuniones en las Naciones Unidas, y son suerte de convenciones internacionales que se hacen para que no te sientes con un chino o con un italiano para ver cómo pagás, qué pagás, si pagás el seguro, si te lo entrega, dónde te lo entrega. Entonces ya hay proformas, hay contratos predeterminados, y entonces uno va, los elige y dice, y esto te lo voy a pagar en tal modalidad. Chau, listo. Y ya no se discute todo el resto, ya se sabe que es así, y hace a la celeridad del negocio internacional. Bueno, ahí Guido hizo su primer comentario inútil en el chat diciendo resistencia casi perfecta. Bueno, sí. Te lo hice vos en privado, JJ. Bueno, blanquealo si querés. Digo, son un montón, 80, creo que ahorita son 80 y hay 79 acá, menos 3 nosotros, están casi todos. Casi todo. Bueno. Bueno, vamos a darle un poco de tiempo. Lo que empiezan, lo que son las clases, van a empezar a bajarse. Está bien. Bueno, Se van a dar cuenta que se anotaron mal y que bueno, son cosas que pasan. bueno, no, tómenselo en serio, chicos, más allá de que nosotros tratamos de hacerla fácil, pero tómenselo en serio. Yo me rajo. No sé si ustedes quieren quedarse, pueden quedarse. Yo corto acá, nos vemos el viernes, ¿sí? Bueno. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. profe. Chao. Chao, chicuelos. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias.